Hola queridos amigos, buen día. Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión del coloquio de semiología cultural. Les agradeceré a todos, sean tan amables en prender sus cámaras y en mantener sus micrófonos cerrados y solamente abrirlos cuando realicen sus participaciones. Le doy la bienvenida a mi querido amigo Alberto Luquín, aquí presente entre nosotros bajo el nombre de Coloquio de Semiología Cultural. Ya después tendremos que cambiar tu nombre, querido Alberto. Quien va ahora a hacerme favor de continuar coordinando estas sesiones en las cuales yo participaré siempre que me sea posible. Mi querido Alberto Luquín es uno de esos grandes amigos, uno de esos cuervos que no me han sacado los ojos, porque tenemos la dicha de conocernos hace más de 30 años y de discurrir alrededor de nuestros temas predilectos, que son la literatura, la filosofía, las mitologías. Él es poeta, literato, docente de letras, filósofo, y le doy la cordial bienvenida a este espacio. Te doy la cordial bienvenida, mi queridísimo Alberto. Alberto, no se te escucha, ¿eh? ¿Está tu micrófono cerrado, Alberto? A Al ver, menos yo. permíteme. Ahí estás, ya Ya, te estamos escuchando. listo. La costumbre. Pues muy buenos días, antes que nada. Es todo un gusto el estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco de antemano la atención pues, con la que contamos. Y mi expectativa es simple y sencillamente el poder crear un espacio en el que podamos intercambiar y elucubrar textos y notas textuales y crear un diálogo continuo y contiguo que nos permita, pues básicamente, el encontrar nuevas formas, nuevas entre comillas, porque pues ya se había encontrado desde hace mucho que todo aquello que pueda conocerse hoy ya ha sido dicho desde antes. El día de hoy hablaremos de un ave peculiar que es tenida por mal agüero en muchísimas partes, sobre todo dentro de nuestra tan divertida decadencia, pero que aún así está cargada de símbolos y significados y sentidos, y que aunque es del color de la noche, en realidad su belleza va mucho más allá de aquella oscuridad que se le atribuye. Muy bien. Entonces, pues, comencemos. ¿Escucho por ahí un micrófono? Ok. Bien. Comencemos entonces. ¿Qué podemos decir de los cuervos? Los cuervos son aves cargadas de símbolos. Los cuervos nos recuerdan siempre eh, el color de la noche bajo la luna llena. No son totalmente negro. Es un color negro irisado, peculiar, extraño, cambiante siempre. Es un canto poco armonioso, pero un canto que reproduce en muchísimas ocasiones nuestros hábitos y quizás hasta nuestro propio lenguaje. Es un ave infausta que siempre que puede nos recuerda a Edgar Allan Poe, a la que recurrimos dentro de la cultura popular bajo distintas figuras y eh, pues bajo distintos imágenes
que hubo un problema técnico. Pues te saliste por un instante, pero ya estás otra vez aquí. Sí, entonces fue mi conexión, No, no te que preocupes. pues no había tocado nada. Es el cuervo. Sí, Es que sí, el cuervo hace fechorías y ese es el tema, ¿no? Por eso es lo un ave que maldicen. juega. Tiene la peculiaridad de que, pues si bien todos los seres vivos juegan de alguna manera, el cuervo está consciente de que juega, no juega para aprender, no juega para reproducirse, juega porque le gusta divertirse. Ujú. Al contrario de, por ejemplo, los perros o los gatos que juegan para aprender a cazar, o de otras aves que juegan para encontrar una pareja, pero el cuervo juega por jugar. Y creo que es una de las características que más quiero explorar el día de hoy. Recomienzo entonces, después de todo, la vida es eso, un ciclo infinito de fines y recomienzos. El cuervo es un ave infausta del color de la noche. Y no solamente del color de la noche, es también el color de la noche bajo la luna llena, es un negro irisado, cambiante siempre, que va entre los tonos más oscuros del azul y la oscuridad total, pero que siempre reluce. Te hago una pausita, querido Alberto, Claro solo que para sí. solicitar a quienes tienen su micrófono abierto que lo cierren, por favor, si no están participando. Ujú. Gracias. Continúa, perdón, querido. Ok, bien. El canto del cuervo no es agradable, no es como el canto de otras aves. Es discordante, es poco armonioso, rompe la melodía que a veces nos rodea. Pero es también un canto que nos recuerda nuestra propia voz. Y es un canto cargado de complejidades. Va más allá de la belleza aparente. Y creo que esta es una de las virtudes más importantes de esta ave. Es el ave infausta de Poe, el ave que le recuerda siempre de manera constante que todas las noches carecen de retorno, por parafrasear aquella frase hermosa que da nombre a aquel libro de Cognac: todas las mañanas son sin retorno, para el cuervo todas las noches son sin retorno. Pero es también un ave de ciclos. Es el ave que renueva la tierra después del diluvio universal, cuando Noé la deja libre y el ave prefiere quedarse alimentándose de los cuerpos que la ira de nuestro Señor dejó, tal vez por capricho, nutriéndose de todo aquello que encuentra regado por ahí, de toda aquella materia orgánica en descomposición, lo cual limpia la tierra y termina por permitir su renacimiento. Claro está, el cuervo no es un ave obediente, así es que nunca regresa a Noé y Noé tendrá que verse reducido a dejar libre a una paloma. Y ya conocemos la historia de la paloma y el olivo. Conociendo y recordando el carácter del Noé postdiluviano, pues la verdad es que yo creo que ni siquiera yo hubiera regresado a él. Fue una persona pues peculiarmente nefasta. Una de las características principales del Corvus corax y de todos sus parientes, porque son varios, están los cuervos, las cornejas, está incluso ese primo que no es un cuervo, pero que nos lo recuerda todos los días y que vemos en nuestras ventanas y en nuestros prados, que es el zanate, que nada tiene que ver, pero se le parece. Y si el cuervo es un ave que tiene un valor de impostura, el zanate sería el impostor del impostor, ¿no? Lo cual lo vuelve doblemente pícaro, doblemente travieso y doblemente lúdico. ¿No? Esos zanates que vemos siempre remojándose en nuestros charcos o alimentándose de las semillas y el pan que los niños dejan en la calle. Es importante, es interesante también mencionar, es destacable la inteligencia del cuervo. La inteligencia del cuervo deslumbra todavía más que su plumaje.
Es un ave sumamente dócil, sumamente domesticable, pero al igual que los gatos, es más probable que sea él quien domestica a sus amos, en vez de que sean los amos los que se sirven de él. De noche no todos los cuervos son pardos. El cuervo es capaz de imitar, ¿eh? Muestra rasgos de razonamiento intuitivo, lo cual nos dice que no nada más imita, sino que también puede crear. Y sí, hablo de razonamiento, cosa que a nosotros los racionales, supuestamente, nos encanta presumir, pero que rara vez poseemos y rara vez manifestamos. Cuando lo requieren, los cuervos son capaces de utilizar herramientas, pero no nada más las utilizan, también las construyen. Entienden principios físicos como el de Arquímedes, aunque no haya ningún Arquímedes que se los diga, son capaces de acumular piedritas hasta que el volumen del agua sube lo suficiente para no tener que inclinar demasiado su gallarda cabeza. Se sabe también que domestican a otros animales. No solo admiten su lugar como nuestros mascotas, sino que domestican a cánidos, a los que otros tendrían por salvajes como los lobos, y los convierten en sus compañeros de juegos. No solo juegan con ellos, también suelen indicarles el lugar donde se encuentra la carroña para conducirlos hasta ella, que los lobos empiecen a destazar la presa y después del destace inicial, ellos consiguen el acceso a las piezas que les resultan más preciadas. Son carroñeros, claro, hasta cierto punto también muchos de nosotros, pero mucho más inteligentes. Los cuervos más jóvenes son atraídos por objetos brillantes, generalmente redondos, que llaman su atención. Son ladrones expertos, las famosas cornejas de los cuentos medievales. Les gusta tomar estas cosas y ocultarlas en sus nidos. Dicen por ahí que es tal vez el recuerdo de sus propios huevos. La verdad es que no tenemos elementos suficientes para saberlo. Sabemos sí que les gusta el brillo, que les gusta lo peculiar. Son curiosos. Una característica que Aristóteles, tal vez erradamente, atribuía solamente a los humanos. Decía ya que el cuervo es capaz del lenguaje, imita nuestras palabras y lo hace bastante bien. Tiene registros vocales incluso por encima de otras aves como los loros, y lo hace mucho mejor, porque hasta cierto punto pareciera ser que entiende mejor el sentido de lo que dice que muchos humanos. Son capaces de la memoria, no tienen cerebro de chorlito ni cerebro de pájaro. Recuerdan voces, recuerdan tonos, recuerdan caras y, como los elefantes, no olvidan los agravios. Recuerdan hasta aquello que no deben olvidar. Su graznido nos recuerda palabras, entienden aquello que escuchan de nosotros. Pero incluso cuando utilizan su propio canto, su propio lenguaje, es de una manera distinta. Su canto se articula de manera diferente según el propósito al que sirve. No es lo mismo el canto con el que huyen que aquel con el que alertan a su familia de un peligro. Y sí, dije familia, porque los cuervos se organizan en familias. Y cuando su pareja, sea el macho o la hembra, falta en el nido por alguna razón que no comprenden, sospecho que comprenden más de lo que nosotros creemos, imitan el canto de la pareja para atraerla hacia ellos. Tal es su canto de reclamo, el mimetizarse con el ser anhelado. Es un ente alado, como los ángeles, capaz de signos. Como los ángeles, el cuervo es un mensajero. Decía ya que los cuervos juegan, al contrario que otros animales, y que como un bestial estado de cosas intenta imponernos a nosotros, el cuervo no juega para aprender, el cuervo juega por jugar. ¿Eh? Se deslizan en la nieve, un manchón negro sobre la nieve blanca.
Son expertos en la acrobacia aérea, dejarían pálido a cualquier piloto. Y esa acrobacia es también un rito que a veces es por apareamiento, pero solo a veces, porque muchas veces, en muchas ocasiones, su baile acrobático, sus rizos, sus vueltas, sus caídas en picado, sus ascensos, son nada más por el puro placer del baile. El cuervo danza en el aire. Si el cuervo juega, podemos suponer entonces que también es capaz del pensamiento más sofisticado. El juego y el rito requieren de una sofisticación que no a todas las especies les es dada. Quien es incapaz de la diversión y el placer mutila su propio pensamiento. Desconfiemos, por tanto, de aquellos falsos cuervos que se quedan en nuestras iglesias envueltos en mantos negros, clavados a una banca y que pretenden imponer una realidad patológica, atroz, aburrida, donde el juego y la danza están desterrados por completo. Decía Nietzsche que no podía creer en un Dios que no supiera bailar. Yo no solo no podría creer en un Dios que no supiera bailar, ni siquiera podría confiar en él. El cuervo afortunadamente danza. No es una divinidad, tal vez, pero es una criatura que danza, que juega, que ritualiza y que habla. Y no solo habla con sus palabras discordantes, con esa garganta tan extraña, tan disforme, también habla con su propio cuerpo. Vayamos ahora a las distintas cosmologías y cosmogonías y cosmovisiones que han contemplado el cuervo como parte fundamental de su existencia. Empecemos por los inuit, los esquimales como algunos llaman equivocadamente. Para los inuit el cuervo es fundamental, es el ave de la creación del cielo y el ave de la creación del tiempo. Pero no lo hace por generosidad hacia los hombres y tampoco lo hace por pura ingenuidad, lo hace por jugar, lo hace por satisfacer una curiosidad codiciosa, una curiosidad que tiene un toque de egoísmo, lo cual me parece que es una de sus características culturalmente atribuidas más fascinantes de todas. Para los inuit el mundo estaba originalmente sumido en la oscuridad y toda la luz de los astros había sido reservada para sí por un anciano egoísta. El cuervo, en el afán lúdico de saber qué guardaba ese anciano egoísta en una serie de cajas, se convierte en una semilla que la hija del anciano come. La hija queda embarazada y da luz a un niño que es el cuervo disfrazado. Y este pequeño niño, en sus juegos, engañará al anciano para que el anciano le entregue las cajas y él, al abrirlas, ponga en marcha la danza del cielo, la danza de los astros, y con ella el discurrir del tiempo. Es el cuervo, pues, la criatura que nos trae la cuenta de los días. Es travieso, es astuto, es ambivalente, es su humor caótico el que ordena todo el cosmos. Este carácter caótico también lo vuelve un proveedor entre los hombres. En algunas tribus, seguimos también en Norteamérica, de estos pueblos originarios, de estos pueblos precolombinos, no quiero hablar de descubrimientos porque tal cosa no pasó, y tampoco quiero hablar de un nuevo mundo porque el mundo ya estaba ahí. El cuervo es la criatura que trae la luz a los hombres, pero además carga consigo el agua y los alimentos del mar que tan necesarios y tan llenos de nutrientes están. Pero no lo hace tampoco por generosidad, lo hace por estar jugando, lo hace por mantener el engaño. Le gusta engatusarnos y en esa treta tan hermosamente planeada nos da algo, pero también nos lo quita, o a veces nos da algo porque simple y sencillamente lo pierde.
El cuervo es una hermosa ave que pareciera padecer siempre alguna forma de TDA. Eh, Como si se tratara de un patriarca bíblico o de un pícaro del siglo de oro, el bien que hace para otros no lo hace porque sí, sino que lo hace buscando el beneficio para sí mismo. No todos los pueblos originarios de América lo perciben así. En muchas partes simplemente será un mensajero o una figura del ciclo entre la vida y la muerte. Veamos los vasos comunicantes. Después de todo, en el mito bíblico, que es el que rige nuestra propia cosmología judeocristiana, es el cuervo el que devora los cuerpos para permitir que la tierra se nutra y renazca. Lo mismo pasa en otras culturas, incluso en culturas de América. Del otro lado del mundo, el cuervo no está tan mal visto como en nuestro presente judeocristiano. Y digo mal visto entre comillas. Al contrario, en Japón se resalta su generosidad. No es un ave egoísta. El cuervo cuida a sus hijos y después sus hijos cuidarán de él. Es un ave familiar. Es un símbolo de la piedad filial, que quizás sea uno de los valores más importantes en estas culturas. Es un paso del macrocosmos, el ave que mantiene andando, que organiza al mundo, tal vez por descuido, pero lo hace, al ave que constituye el modelo de la organización familiar. En China también tiene el valor de la piedad filial, pero hay algo más en él. Es el portador del sol y es el responsable de su marcha. Son los cuervos los que llevan al sol de un lugar a otro. Regresemos a Occidente, tomemos el barco de regreso eh, y volvamos a esta cosa tan extraña, tan enferma actualmente y tan en decadencia, pero que hasta cierto punto establece el marco de referencia al que respondemos todos nosotros. En Occidente, al menos dentro de la tradición judeocristiana, pues no se le ve bien. El cuervo es considerado impuro. ¿Mm? El cuervo es considerado desobediente. Sin embargo, es el mensajero al que Yahvé elige para nutrir a Elías, profeta renombrado entre los grandes. La ambigüedad que posee el judaísmo persiste en esta secta, como diría Borges, judía que es el cristianismo. También para el cristianismo el cuervo es impuro, es indisciplinado, es desobediente, es voluntarioso. Todas aquellas bellezas que el cristianismo suele rechazar. Sin embargo, es también elegido por el Padre, nuestro Señor, para alimentar a algunos de sus santos. Pareciera que el cristianismo no es una fe que acepte tan fácilmente el juego, que ame tanto la danza, pero sí asume la piedad filial, la compasión. Distinto es el caso del tercer gran pueblo del libro, el Islam. En el Islam, el cuervo sí es impuro, pero también es un mensajero y un maestro. Por disposición de aquel que todo lo ve y nunca duerme, es el cuervo el que enseña a Caín cómo habrá de sepultar el cadáver de su hermano Abel. Es el cuervo el que guía el rito. Y al guiar el rito funerario, hace que Caín caiga en cuenta de su crimen, se arrepienta y pida la misericordia de Alá, la eterna, perfecta y pura misericordia de Alá. Ahora bien, debemos considerar que en el Islam, pues el ser perdonado por Dios no nos salva del pecado. También tenemos que ser perdonados por las víctimas de aquello que hemos hecho mal.
Entonces, pues hasta el día del juicio final, el pobre Caín no sabrá si podrá entrar en la presencia del Señor. Es un símbolo de purificación, es aquel que muestra el camino, es aquel que guía el rito, y la realización del rito es lo que interioriza la carga que lleva a Caín a pedir perdón. En el mundo griego, el cuervo también tiene un valor simbólico muy curioso que mezcla su gran valor con una dosis de picardía. El cuervo es el ave de Apolo. Recordemos que Apolo es el señor de la luz, del sol, de las artes, del orden. Y es, curiosamente, el señor de la enfermedad y la medicina. Dispensa ambos bienes, señorea sobre ellos. Y en esto tiene algo en común, y espero que podamos verlo, con la característica doble del cuervo. Esta ave ambigua que se alimenta de los cadáveres, que representa la muerte, pero que también nos lleva hacia la vida. El cuervo de Apolo originalmente era blanco y es su heraldo, ¿sí? Sin embargo, Apolo en cierta ocasión lo envía a cuidar a una de sus parejas que estaba embarazada. Cuidarla, ni siquiera ejercer una vigilancia, solamente un cuidado. Ella le es infiel. Trato de recordar el nombre. Ah, no lo tengo presente en este momento. Bueno, el caso es que ella le es infiel con un hombre joven. El cuervo regresa, Apolo le pregunta, y pues el pobre cuervo no ha hecho más que aquello que se le pidió. Le dice lo que ha visto. Pero como ya sabemos que los dioses griegos no son precisamente el modelo de la mesura que los griegos tanto admiraban, y que muchas veces la vida de estos dioses no son más que chismes de casa chica, al menos comparados con otras mitologías. Apolo, enfurecido, achicharra a la pobre ave y transforma su plumaje de un blanco inmaculado a ese negro que hoy vemos. Es el heraldo, literalmente, castigado por cumplir su labor de la manera más eficaz posible. Los romanos, como sabemos, reciclan mucho de esta carga. Dicen por ahí algunas versiones de la fundación de Roma que las aves que auspiciaron a Rómulo y a Remo eran cuervos, otros dicen que son buitres, y algunos más mediatizados por ciertos símbolos de poder hablan de que se trata de águilas. Muchas gracias, Miguel, es cierto. Coronis. Coronis era esta esposa infiel que provocó que nuestro pobre cuervo pasara del blanco al negro. Pasemos ahora a una visión cultural que tiene el cuervo en muy alta estima y donde va más allá de esta ave del chisme o de esta ave que solamente juega, los cuervos de Odín. Son cuervos que reposan en su trono y que están sentados con él. Estos cuervos tienen nombres en su propia lengua, pero su traducción no los pronuncio porque no quiero cometer el error de una mala pronunciación. Pero esta traducción sería la de pensamiento y voluntad. Voluntad entendida también como memoria. Los cuervos representan, pues, la búsqueda del conocimiento, el pensamiento y la creencia en el destino, la voluntad. Curioso que la voluntad esté tan ligada al destino. Todas las mañanas, Odín, este dios terrible que se había sacrificado a sí mismo y que había perdido un ojo para encontrar el conocimiento de todo, los envía a sobrevolar los 9 mundos y a su regreso les pregunta qué es lo que han visto. Este pensamiento y esta voluntad no son abstractos, son el pensamiento y la voluntad del Dios. Por eso esta voluntad está cargada de memoria. Son también el ave de la guerra. En la Skröningar
espero haberlo pronunciado bien, y si no, pido una sentidísima disculpa. Menciona Borges que los germánicos se referían a la batalla como un festín de cuervos, lo cual es notorio si consideramos que para estos mismos pueblos la visión del paraíso es un eterno festín en el que comen, beben, pelean hasta el día en el que los dioses encuentren su ocaso. Retornemos a Occidente. Vamos ya a entrar a la recta final para dar voz a los demás. Tenemos a la figura más reconocible de todas, el cuervo de Poe, el ave de la infausta ribera plutónica, el augurio de la noche, de la oscuridad, el mensajero de la muerte, el sueño que nos visita a los vivos y nos recuerda nuestra propia desgracia. Este cuervo que es un símbolo del luto que no pasa, pero que también lleva a las almas hacia su descanso eterno. El cuervo como ave de mediación, como ente mensajero entre los dos mundos, que lleva las almas de un lugar a otros. El cuervo pues acabaría de alguna forma extraña por convertirse en parte del atrezzo gótico y victoriano, y curiosamente así persiste en muchos lugares el día de hoy. Parte del atrezzo que pertenece a las películas de terror, al mundo de los vampiros, de los lobos, del gótico pop y de los juegos, también de los cómics. Lo mismo podría ser un elemento de desolación, como para las hermanitas Bronte, o un aviso de la presencia del mal, como lo utilizó ese moralista tan extraño que fue Bram Stoker. Quiero mencionar algo acerca del cuervo de Poe. El cuervo de Poe es un vaso comunicante directo con Dickens. Dickens adquirió un cuervo por mascota, por simple curiosidad. Quería descubrir si el cuervo era como dicen, si de noche todos los cuervos son pardos. Y el cuervo pues se comportó como un cuervo, desobediente, mordía, picoteaba, desordenaba, ensuciaba. No es un ave a la que le guste recibir órdenes, y los pocos casos en los que las recibe, no las recibe de un hombre, sino de Dios mismo. Desobedece a Noé, pero obedece al Señor. El pobre animal de Dickens murió por un muy extraño vicio. Le gustaba comer pintura. Y en una de esas, pues se acabó toda la pintura que tenía disponible su amo. Actualmente está en exhibición junto con otras partes de las propiedades de Dickens. Poe se obsesionó con esta ave e incluso llegó a escribir a Dickens, pero Dickens no le contestó. Recordemos que, desafortunadamente, o quizá afortunadamente porque no era su tiempo, Poe en su momento era un escritor casi secundario. Tuvo que llegar Baudelaire, otro gran poeta del oscuro, a reivindicar su figura. Y bajo la sombra de Saturno en la que siempre habitó Poe, inmortalizó al ave, aunque para hacerlo tuvo que hacerla decir nunca más. Curioso ciclo entre la eternidad y el jamás. Es de Poe de quien viene entonces también la figura neogótica con la que muchos nos hemos familiarizado en nuestra infancia. Repito, las películas de terror, los decorados de Halloween, etc. Quiero terminar ya en los dos últimos puntos con tres importantes apéndices que pertenecen al siglo XX. Desdichadamente soy una persona que vive en el siglo XXI, pero no está muy familiarizada con él. Encontramos primero a Tolkien. En Tolkien, el cuervo es también una figura ambigua. Es un aliado de los enanos, este pueblo terco, tosudo, incorruptible ante todo menos ante su propia codicia, duros de cuerpo y de carácter. Es un sabio consejero para ellos, pero es también los espías de Saruman. Saruman, el malvado hechicero
corrompido por su propia ambición y por su propia creencia de que podía alcanzarse el orden del mundo y su purificación mediante la imposición de la tecnología sobre la naturaleza. Ya lo dice uno de los Ents, para quien recuerde los libros o las películas, que no difieren tanto, que el cerebro de Saruman no estaba lleno de árboles, sino de ruedas dentadas y chimeneas. Pasemos ahora a un gran elefante en la habitación, un elefante negro. Neil Gaiman, un autor ciertamente incómodo en este momento para quien estén familiarizado con su obra y con los chismes literarios. Brillantísima pluma que legará a la historia algunos de los cuentos de hadas más retorcidos y bellos del siglo XX, pero que a la vez dejará un triste legado del cual ya se encargará la justicia, ya sea la humana o la divina, o ambas, eso espero. Sueño, el Eterno, personaje fundamental de su mitología, y sí, después de todo, el siglo XX encontró sus mitologías en medios tan disímiles como las películas de horror y el cómic. Es una entidad arquetípica cuyo arco de redención se extiende a lo largo de novelas gráficas, cómics y recientemente hasta una serie de Netflix recortada por causas de fuerza mayor, diríamos por ahí. Y bueno, pues nos habla acerca de qué pasa cuando una entidad eterna se enfrenta a la necesidad de su propio cambio. Y nos plantea entonces cuál es el cambio más grande que puede atravesar cualquiera, la muerte misma. La muerte, después de todo, nos enseña que todo cambia, pero nunca nada se pierde, siempre persiste. Aparece también entre nosotros, y es con quien quiero terminar este pequeño recorrido, bastante breve, por cierto, el hombre más malvado del mundo, la bestia, Aleister Crowley. Crowley, Crow como el cuervo en inglés. Crowley me parece una figura extraordinaria y extraña al mismo tiempo, y por más que lo leo y que me acerco a él, no consigo decidir si se trata de un gran mago y conocedor de lo oculto o de un simple charlatán de feria y estafador genial. Cuentan por ahí, por ejemplo, que conoció a Fernando Pessoa. En público se reunían a jugar ajedrez. En privado se sabe que embarcó a Pessoa en una aventura rarísima, donde hizo que Pessoa tradujera al portugués para publicarse en periódicos una nota de suicidio de Crowley. A Crowley esto le sirvió para hacer un rito simbólico, como el rito eleusiano de muerte y resurrección. Curioso que haya ocurrido en Lisboa, justamente la ciudad fundada por Ulises, más allá de las columnas de Hércules, en el confín del mundo mediterráneo. Dicen algunos que el propósito de este suicidio y de esta carta fue justamente enseñar el rito de la resurrección. Dicen otros que lo hizo para quitarse de encima a sus deudores portugueses. Todavía no sabemos. Yo me quedo con las dos. Después de todo, una no tiene por qué excluir a la otra. Pero de aquí quiero retomar algo interesante. ¿No es acaso el paso por la oscuridad indispensable para conocer la luz? ¿No es acaso la sabiduría el resultado de la audacia, del juego y, por qué no, del descaro? Toda verdad se puede alcanzar, entre otras formas, tras comprender la gramática y las múltiples retóricas del engaño. Y ese es justamente el valor simbólico del cuervo que he decidido retomar el día de hoy. Esta ambigüedad entre no el bien y el mal, sino la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el blanco inmaculado de Apolo y el negro que tenemos hoy, la verdad y la mentira.
ave magnífica, cuyo color está entre el azul y buenas noches, ese que tanto llamamos cuando algo no sabemos qué es y nos recuerda esta hora precisa del ocaso, en el que aún no es de noche, pero que todavía es de día y está ahí, latiendo lo más oscuro. Dejemos entonces que el cuervo nos conduzca con sus palabras, con su canto, con su baile, desde el último sueño hasta la vigilia y desde el sueño eterno hasta el amanecer de todos los soles. Pues es momento de escuchar sus voces. Muchas gracias, querido, por estos elocuentes graznidos. Me quito las plumas del sombrero metafísico. Ujú. Yo tengo algunas acotaciones que referir y quiero agradecer reiteradamente la participación de todos los que están presentes y de todos los que no están presentes, pero que luego escucharán y visualizarán esta exposición, este ejercicio lúdico. Y pues muchas gracias, Marcela Cornejo, Mauricio Trejo, Lourdes Apellanis, Vicente Bosch, Ivette Malo, Verónica Saavedra y Joaquín Córdoba, Josefina Arellano, Laura Cristina Hernández, Leonor Pataki, Lourdes Apellanis, Miguel Lugo, Omar Herrera y otros que están presentes y que no alcanzo a ver porque no tengo las facultades administrativas que sí tiene a su vez el cuervo entre nosotros, entre nuestra mente charlatana y nuestra mente divina, graznando el castigo que ha sido cernido sobre nosotros y que hoy, con suerte, podremos elucidar para alcanzar como el cuervo lo ha alcanzado, esa condición al menos semidivina y nuestro garantizado retorno al paraíso. Pero no quiero discurrir más, quiero que abra el micrófono quien guste y participe y comparta sus anécdotas con el cuervo, sus memorias literarias, artísticas, o las reflexiones que el elocuente graznido de mi querido Alberto Luquín nos ha traído a nosotros el día de hoy. Quien se atreva a graznar simplemente abra el micrófono, no hay que levantar la palabra. Y no, esto no es un ejercicio muy serio, así que simplemente adelante. Lourdes, por favor. Ay, buenos días a todos. Fíjate que me gustó muchísimo el coloquio de Luquín porque yo tenía una idea muy errónea, equivocada del cuervo. Definitivamente como que yo no sé si de niña y por las cosas que escuché, no sé, mi acercamiento hacia un cuervo era non grata, o sea, como de un ave que no promueve o que nos da esta parte hermosa. Por ejemplo, en cuestión de comparación, y a lo mejor voy a decir una estupidez, pero bueno, es la percepción que yo tenía de que no era un ave para nada que pudiera mostrar algún tipo de aprendizaje positivo. ¿Me explico? Entonces, a mí me dejó así con el ojo cúbico y me encantó, y yo le quiero agradecer muchísimo cómo de repente tenemos estas creencias e ideas fijas sobre las cosas, sobre los pensamientos, en la que nos limita de una manera muy fuerte y no nos permitimos abrirnos a que son otras posibilidades, otras formas y pues otras maneras. Yo eso es con lo que me quedo y me encantó y le agradezco muchísimo porque para mí hoy fue un aprendizaje muy hermoso. Contrario, gracias. ¿ibas a Adelante. decir algo, Francisco? Perdón. ¿Sí?
Adelante. Bueno, a mí me encantó. Y pues esto me lleva a varias cosas, a recordar a mis abuelas, por ejemplo, a mis abuelas en el campo de Chile. Y pues el pájaro, digo el ave, los cuervos, eran de mal agüero para ellas, pero a la vez era interesante porque pues mis abuelas curaban, pues estaban, digamos, pues tenían conocimientos. Entonces, cuando los pájaros llegaban en la noche, le decían a mi mamá que se quedara calladita. Entonces, bueno, se quedaba calladito porque mi mamá pues era más chica y resultaba que pues a ella le daba un montón de miedo porque llegaban los cuerpos a los tejados y entonces decían que eran las brujas, ¿no? En esto estamos hablando del sur de Chile, en el campo donde no había luz, donde no había absolutamente, o sea, era el fuego, el fogón, la oscuridad, y entonces, bueno, que se relacionaba con también con las brujas, ¿no? Y bueno, con el tiempo, hay muchas más historias, pero eh, con el tiempo fui como cambiando esta visión, digamos, del ave del mar agüero. Y entonces, pues el día de hoy tenemos una cabaña en la Sierra Gorda de Querétaro que efectivamente llegaron 3 cuervos a cuando se estaba construyendo. Y entonces, pues dijimos, porque estábamos viendo cuál era el nombre, ¿sí? Identificando qué nombre le pondríamos, digamos, un poco escuchando los augurios, ¿no? Y pues llegaron 3 cuervos y dijimos, se llama Cuervos, ¿no? Toda la cabaña se llama Cuervos. Y bueno, pues esto también tiene algo simbólico donde realmente creo que transforma, un poco como lo has dicho, lo has comentado en este coloquio, y como un poco reivindicar o tener otra visión, otro acercamiento a esta ave que de alguna forma provoca como a veces temor, como el ave de la noche, pues, ¿no? Esta parte que nos puede dar miedo y que tiene que ver con el conocimiento también, ¿no? Bueno, eso es lo que quería como comentar. Y la que estaba, la princesa se llama Coronis, ¿cómo se llama? De Apolo. Sí, eso quería comentar. Gracias, muchas gracias. Justamente esto es una de las cosas que me parece más importante. Este vulgar adagio popular de que cría cuervos y te sacarán los ojos, no son los cuervos los que le sacan el ojo a Odín, pero los cuervos son sus ojos. Los cuervos son aquello mediante lo cual adquiere el conocimiento. Y hay una fábula de Monterroso que es justamente sobre esto, un hombre que cría cuervos y pasa por ahí alguien y repite este malhadado adagio. Y los cuervos le sacan los ojos al que lo dijo, no a quien los crió. Bueno, adelante alguien más, cedo la palabra. Payola, buenos días, muchas gracias por este coloquio. De verdad que me diste mucho más argumentos, porque siempre, bueno, yo he amado a todos los pájaros, me encantan en general. Hice un grabado de un cuervo también como un símbolo, pues no sé, y el conocer un poquito más de todas estas simbologías del cuervo, pues me hace todavía aún sentir esa conexión con el cuervo. Y, por ejemplo, bueno, en Londres hay unos cuervos que son enormes, de verdad son hermosos, tienen un negro que parece casi hasta azulado. Y están todos, ¿cómo se dice? Como numerados. Y dicen que el día que se existir. Entonces es una, no sé si es leyenda o leyenda urbana o lo que sea, pero creo que tiene un significado mucho más profundo de lo que sabemos en realidad, ¿no? Y gracias pues por abrir ¿cómo se dice? Es más simbologías al cuervo. Creo que es un ave que tiene, ay, bueno, tiene mucha simbología. Pues gracias, muchas gracias. Y de hecho, no lo había mencionado, y sí me imaginé que alguien más lo haría.
De hecho, el cuervo está ligado a la existencia del imperio. Un imperio bastante menguado, la verdad. Pero en efecto, el día en el que el último cuervo abandone la Torre de Londres, ese día el imperio caerá definitivamente. Me Exacto, parece, sí, era algo así, ajá. y me parece muy rescatable que este imperio haya elegido al cuervo como ave de persistencia. Muy significativo también, porque después de todo, pues es un imperio bastante pirático, un imperio de corsarios. Sí, claro. Alguien más que guste participar. Gracias. Contrario. ¿Algún otro grupo? Adelante, adelante. Graznen ahora o callen para siempre. Sí, recuerden que para llamar a su pareja ausente, el cuervo no la llama con su propia voz, sino que imita la de su contraparte. Sí, buenos días. ¿Sí me oyen bien? Joaquín, se te Perfecto. escucha perfectamente. Bienvenido. Qué bueno, gracias. A mí, bueno, además de que me gustó mucho la charla, esta cuestión de el significado en las diferentes culturas, me sorprendió precisamente eso, cómo el cuervo aparece en todos lados, prácticamente en todo el mundo. Casi no hay una ave que sea tan omnipresente como el cuervo y que aparezca en tantas culturas, desde los inuit, allá en las partes más frías del planeta, hasta lugares cálidos y lugares con climas muy cambiantes, como la misma Inglaterra, de los autores que ya estuvimos viendo. Y también ese carácter, ¿cómo lo podemos decir?, contradictorio. Me acordé cuando estábamos, bueno, antes de que empezara la charla, de un grupo de rock entre metálico y cosas así raras, que toma mucho del rock escandinavo, que se llama El Cuervo de Po, que es de Guadalajara, precisamente, ¿no? Está en YouTube por si lo quieren escuchar en algún momento, y toma esa pesadez, esa acidez del rock metálico con una soprano, por ejemplo. Algo que hace Lacrimosa después, algo que hace Tarja Turunen con su grupo allá en esas zonas de Noruega, Finlandia, toda esa zona. El sonido muy fuerte, muy pesado de un rock metálico, pues fuerte, con una voz de ópera, ¿no? Una voz de soprano. Entonces, esa precisamente con esa contradicción entre esos dos tipos de música que aparentemente no tendrían nada en común y que sin embargo a la hora de combinarlas suena de una manera bastante diferente. Y pues ahí está este cuervo que en sus diferentes versiones, aunque sea como zanate en nuestro país, pues aparece, y sí es cierto, no es un ave carroñera, no es un ave que esté cazando, es un ave que aprovecha lo que los otros dejan, lo que los otros cazan. Y bueno, ya en este siglo XXI, pues la versión de Tim Burton de ese cuervo que aparece en lo que nosotros conocemos como el personaje de Merlina, que es miércoles en inglés, Wednesday, en lo que aparece como punto principal un cuervo, pero es un cuervo deforme, es un cuervo que tiene algo, parece que se quemó un ojo, algo por el estilo, y es lo que lo hace de alguna manera comportarse de una forma diferente a unos cuervos que, si bien son siniestros, no llegan al grado de maldad de un cuervo que tiene una deformidad incluso física, ¿no? Entonces, esas diferentes versiones que van pasando en nuestras culturas y que pues seguimos abrevando de Po, seguimos abrevando de esa visión pues entre barroca y no sé qué otra cosa por ahí medio siniestra, pero al final de cuentas muy atractiva, ¿no?
un animal que llama mucho la atención y que pues ahí está y que nos está de alguna manera interrogando sobre cómo somos nosotros mismos, esa parte contradictoria que tenemos, que queremos vernos bien y a lo mejor no somos tan buenos como queremos ser. Gracias. Hola, mi nombre es Gloria Romero. Hola a todas y a todos. Los estoy viendo muy atentamente y escuchando desde Guadalajara. Qué gusto volvernos a encontrar, de verdad. Es altamente disfrutable estas reuniones para mí. Muchísimas gracias a Francisco, pues a este nuevo integrante, Luquín, bueno, como expositor, claro. Y yo tengo una duda, cuando mencionabas, Luquín, acerca de las personas vestidas de negro que nada tenían que ver con este cuervo maravilloso. Bueno, yo en Guadalajara, pues están aquí en todos lados. Estoy familiarizada con ellos. Me encanta verlos entre los árboles cuando refleja la luz del sol, esos azulados. En el mariposario aprendí que ese tornasol de cada pluma es porque tienen una micropluma de cada color, por eso tienen tanto color así tornasol. Y he escuchado siempre diferentes cantos y se plantan y se avientan un canto largo y luego le cambian y me ha impactado esa capacidad que tienen, como ahorita narrabas, de tanta producción de tantos sonidos. Y el temple, tenemos mucho que aprender de toda la naturaleza. Y sí me quedo con esa duda. ¿Te referirías quizá a la Inquisición? O sea, sí, en parte sí a la Inquisición antigua y a las Inquisiciones contemporáneas, que ya no vienen por parte de la autoridad, sino de la feligresía. Cavafis, este gran poeta, tiene una figura que me parece muy interesante. Cavafis canta muchísimo a los últimos días del mundo helénico y contrapone justamente este mundo, esto que queda del mundo griego, desbordante, politeísta, lúdico, lleno de pasión, lleno de patos, no de pasión, de patos, lleno de luz, lleno de vida, lleno de fuerza. Y en algunos de sus poemas aparecen justamente miembros fanatizados de estas primeras formas del cristianismo. En su caso, del cristianismo católico y ortodoxo, tiene múltiples ramas, y no lo condeno, yo mismo me considero católico. Pero pues sí, son condenables los excesos en el nombre de lo divino, los excesos negativos en el nombre de lo divino. Y justamente habla de ellos como seres envueltos en negros ropajes que condenan toda la belleza y toda la alegría y todo el placer. Y como decía también al inicio, pues justamente un espíritu que mutila su parte lúdica, su parte ritualista, su parte erótica también, ¿por qué no decirlo? Un espíritu que condena el placer, que condena el juego, que condena el baile, que condena la belleza, pues se mutila a sí mismo. Y un espíritu que se mutila a sí mismo, aparte de ser un espectáculo terriblemente triste, es también un espectáculo terriblemente peligroso. Muchas gracias. Y pues como mi recuerdo también así de la infancia, esa fábula de precisamente la zorra y el cuervo, digo, entre otras, de Saramago, y cómo ese canto tan bello lo pierde también al cuervo en su misma narcisismo, no sé, y por ahí se pierde y gana la zorra que se la sabe de todas, muy astuta, que
en lo que canta, pues le deja caer el alimento que era su objetivo, ¿verdad? Nada más eso me acordé también, pues imponentes estas aves y las hay por todos lados, 17 millones de años de evolución, efectivamente desde Asia nos llegaron como, como el lo positivo que tenemos la mayoría de los nativos de América. Desde ese entonces cruzaron esas riquezas de Asia hacia América y entre ellas se vinieron también los cuervos. Pues gracias, aquí sigo disfrutando. Al contrario, y bueno, pues recordemos también que bajo los estándares actuales, pues las aves son dinosaurios, entonces sería un vaso comunicante muy interesante de explorar en alguna obra de ficción. ¿Alguien más gusta participar? Te doy el micrófono. Pues yo voy a hacer entonces mi acotación. ¿Puedo Ujú. hacer una pregunta Adelante, antes de que, adelante, adelante, Francisco? Marcelo. Te referiste a Noé como, como algo nefasto. Me gustaría que, si no, sí, ¿cuál es la relación? ¿Por qué nefasto? El Noé predilúvico es un gran hombre, es un gran patriarca no en el sentido actual. El Noé prediluviano es un gran hombre. Ujú. Es el que es capaz de escuchar al Señor y el que construye el arca, etcétera. Pero el Noé después del diluvio, o ya para entonces ya había sido un cambio de narrador, que es lo más seguro, o había quedado tan traumatizado por todo lo que vio, que es muy distinto, es un ser más apocado, es un ser sin este valor y es un ser bastante alejado de lo que era inicialmente. Quiero decir, tenemos a un Noé que se embriaga y es visto por sus hijos y condena a uno de sus propios hijos a la esclavitud, eh, a servirle a los otros dos. Uh-huh. Entonces, no es, pasa lo mismo que con otras figuras del Antiguo Testamento como con Lot. El Lot previo a Sodoma y Gomorra es muy distinto del Lot posterior. Eh, Como si el trauma que presenciaron los hubiera transformado en seres moralmente mucho más ambiguos, pero también mucho más alejados del modelo que quieren presentarnos, del modelo bajo el cual pues logran su proeza, su gran hazaña, por decirlo así. Son ejemplos del vivir lo suficiente para convertirse en villano. O sea, tenemos a Lot que pues se convierte en abuelo de sus hijos, como si fuera un Habsburgo cualquiera, como Carlos II, que era sobrino de su abuelo o nieto de sus tíos, como le quieran decir. Y en el caso de Noé también es esto, se embriaga, se desnuda, sus tres hijos lo miran, uno se burla, los otros dos no, y pues al que se ha burlado lo condena a la esclavitud. Entonces, es un cambio muy interesante en el carácter de estos personajes. Sí, claro, claro que sí, el hijo hizo mal al burlarse de su padre, pero pues también el padre había cometido un acto de intemperancia. Entonces, es curioso, curioso cómo la narrativa va cambiando. Y pues también es interesante ver la lectura que se hace dentro de los textos talmúdicos, ya no bíblicos, sino dentro de los textos de la tradición judía acerca de estos hechos. Aunque sí confieso que no te he tenido tanto acceso a esta parte. Bien. ¿Alguien más?
Pues esto dicho, me parece un excelente preámbulo, porque querido Noé está viviendo el trauma, güey, el trauma. Y yo todos los días me asomo desde mi arca y espero que llegue un cuervo y me diga que por fin ya acabó la puta humanidad, ¿no? Pero mi trauma prosigue porque no, el cuervo no me trae ninguna varita, siguen las oleadas de seres humanos asquerosos, moviéndose de un lado a otro, entre los cuales pues el cuervo solamente rescata a algunos virtuosos y los lleva al arca, así como esa mítica arca védica en la que los rishis y los sabios se salvan de la destrucción, de la conflagración. Entonces, me parece que por ello el cuervo es una imagen poética muy importante para eso que practico yo casi todos los días, llamado psicoanálisis, y que no sé si, como Aleister Crowley, es un fraude, una farsa, un engaño o una virtud creada por Freud, y yo, entre tanto, como no lo sé, lo sigo practicando. Y por las noches me refugio en el cuervo de Odín. Este cuervo que, como Gloria lo mencionó, es no solo oscuro, sino multicolor, y es un cuervo Bifrost que me lleva a través del sueño hasta el Valhalla, donde sí me puedo salvar. O donde puedo luchar cada noche contra otros que son también guerreros y que buscan la pureza a través de la guerra, y no la guerra estéril y pueril y vulgar de todos los días en la faz de la tierra. Y con ello yo quiero hablar fundamentalmente de dos historias. Algunas personas que me conocen me atajan una naturaleza un poco escatológica, y en esta ocasión no va a ser la excepción, porque voy a hablar de caca. Voy a hablar de caca. De caca, porque caca en sánscrito quiere decir cuervo. Y hay un personaje importante entre las historias del Ramayana, conocido como Kaka Bhushundi. Bhushundi podría ser traducido en la polisemia sánscrita de dos formas, como el de alas doradas, ¿no? Que viene a ser un cognado de estas alas tornasoleadas, negras, pero tornasoleadas del cuervo, ¿no? Pero también se puede traducir como arma. Bueno, el caso es que el personaje en algún momento llega a conocerse como Kaka Bhushundi. Este personaje es relatado fundamentalmente en algunos momentos del Adhyatma Ramayana, ¿no? Es decir, del Ramayana canónico, de la historia de Sita y Rama, escrito por el sabio Valmiki, como también en el Ramachita Manasa de Tulsidas, una obra que relata la misma historia con su belleza particular, escrita en el siglo XVI, en lengua awadhi, ¿no? Que es una lengua índica del norte de la península indostaní. Y que tiene una relación importante con su autor, que es Tulsidas. Bueno, la historia de este personaje, que al inicio de la historia todavía no se llama Kaka, Kaka Bhushundi, se trata de un devoto de Shiva. Shiva es el Espíritu Santo, digamos, en la Trimurti, en la Trinidad indostaní, constituida por Brahma, Vishnu y Shiva. Y Shiva, pues, es el señor del ascetismo, y como tú lo mencionaste, querido Alberto, pues es el señor de la danza. Así que en este dios que danza,
sí podemos confiar. Y Kaka confiaba en este dios de la danza porque meditaba en este Prekaka, confiaba en Shiva porque meditaba día y noche, Om Namah Shiva, 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 pero se relata que vivía en el Dwapara Yuga, es decir, en la época en la que se gesta justamente la historia del Ramayana. Y este personaje, este devoto, Prekaka, denostaba y minimizaba la devoción a Vishnu, al Señor del Sueño. Y como todos sabemos, los que hemos leído el Ramayana, pues Rama es una encarnación de Vishnu. Esto era tolerado por los dioses, aunque no era bien visto por el maestro de este devoto de incógnito nombre, al cual yo llamo Prekaka, ¿no? Y su maestro no lo toleraba. Su maestro le decía, no es posible, aunque yo te he enseñado la devoción a Shiva, no puedo concebir cómo no seas capaz de reconocer la grandeza de Rama y de ser también un devoto del señor Vishnu, ¿no? En cierta ocasión en que este devoto estaba practicando sus meditaciones, sus austeridades frente a un Shivalingam, frente a un falo, ¿no? Entra su maestro al recinto sagrado y aunque él lo percibe, no se inclina ante él. Y para las tradiciones índicas, la adoración al maestro y el reconocimiento al maestro es tan importante como la adoración y el reconocimiento a la propia divinidad. Así que es el propio Shiva quien se molesta y le dice, ya estoy harto de tu insensatez. Así que te condeno por esta falta de deferencia hacia tu maestro a que reencarnes durante 1000 vidas como una criatura inferior, como una serpiente. Pero entonces el maestro intercede ante Shiva y le dice, por favor, oh divino Shiva, este es un gran devoto tuyo, es un gran discípulo, perdónalo por esta ofensa que para mí es niña e insignificante. Yo sé que tu maldición ya no puede ser cambiada, pero tú puedes hacer algo de alguna forma para redimirlo. Entonces le dice, sí, así será. Después de esas 1000 vidas como serpiente, reencarnarás como un cuervo, reencarnarás como un caca, y serás inmortal. Así que Kaka Bushundi transita estas 1000 vidas en las cuales se vuelve inmensamente sabio, de tal suerte que cuando reencarna como un cuervo que además es inmortal y por lo tanto inmortal quiere decir que conoce el pasado, el presente y el futuro, no simplemente que ha nacido y nunca va a morir, sino que conoce todos los tiempos y todas las cosas. Es como un Jivan Mukti, es un liberado en vida. Entonces, entre otras cosas, conoce perfectamente la historia de Rama y se vuelve un gran devoto de Rama. Y de hecho, Tulsidas va a utilizar a Kaka Bushundi para ser uno de los interlocutores que va a relatar una de las partes de su versión del Ramayana, conocido como Rama, Chitta, Manasa. Chitta es conciencia, Manasa es mente, así que sería como la mente y la conciencia puestas sobre Rama y se vuelve un devoto extraordinario de Vishnu e incluso se vuelve el gurú en algún momento, el maestro de Garuda, que es el rey de las aves, el águila celestial
que es el Vahana, es decir, el vehículo del propio Vishnu, pues Kaka Bhushundi se vuelve el maestro de Garuda, el rey de las aves. Una de las máximas de Epicteto dice que cuando un cuervo te predice algo con sus graznidos, crees que es un dios y no un cuervo el que te habla. Cuando un filósofo te advierte, dice Epicteto, cree a sí mismo que quien te advierte es un dios y no un filósofo. Eh, Así que el cuervo es es claramente este animal iteradamente maldito, pero que construye su propia redención a través de la maldición. Entre otras referencias, ya lo mencionaste, querido Alberto, y también lo menciona Ovidio sobre el castigo del cuervo que hipotéticamente antes era blanco, y para ello cito un fragmento de la Metamorfosis. El cuervo, una vez vestido con plumas de nieve, blanco como el pecho inmaculado de la paloma más blanca, hermoso como el guardián del Capitolio, suave como el cisne, un ave grande y hermosa. Su lengua parlanchina, lo había cambiado por completo del blanco más puro a la negrura del hollín. Pero no es sino como en el psicoanálisis, que hablando y hablando y hablando, nos deshacemos de nuestro disfraz y descubrimos nuestra verdad, que es en realidad oscura como la noche, que es más luminosa la noche que el propio día, y solo para los ignorantes la noche es temible. Longfellow, en la canción de Hiawatha, que es un texto de este enorme poema norteamericano que en 1855 publica, y es un poema destinado a explorar las etnias de los indígenas de las diversas regiones de Norteamérica. Kakagí, fíjense qué interesante, Kakagí, y yo no sé si esto sea un falso cognado, ¿no? Pero de nuevo, un Kagagí o Kakagí, rey de los cuervos, dice, reunió a todos sus merodeadores negros, cuervos y mirlos, arrendajos y grajos, clamorosos en las oscuras copas de los árboles. Y el poeta irlandés Thomas D'Arcy McGee dice: la casa del cuervo está construida con juncos, cantad ay de mí, y el lecho del cuervo está cubierto de maleza en lo alto del árbol hueco, y el cuervo mismo rezando el rosario en penitencia por sus fechorías pasadas, en la copa lo veo. Es decir, este tema de las fechorías pasadas del cuervo es, creo que, un tema arquetípico que se itera una y otra vez en la literatura y en el mito, para luego volver al cuervo un ser, un personaje extraordinario, cuasi divino, indispensable, el psicopompo fundamental, ¿no? En este sentido, quiero, por último, citar una historia egipcia. En Egipto, el cuervo no es tampoco un dios, ¿no? Está asociado a Neftis, pues encargada de los ritos funerarios, y también suele relacionarse con el dios Anubis en su rol de guardián y supervisor de las almas. Pero se cuenta una leyenda en la cual, cuando Isis recoge los trozos de su hermano y esposo Osiris,
que ha sido desmembrado por Set, ajá, y habiendo recogido los pocos pedazos que pudo de él, entre ellos el falo, y los lleva los lleva hacia el sol, para esconder los trozos de Osiris. Les pide, entonces, le pide a unas torcasas que por favor borren su rastro con sus alas para que Isis y Osiris no puedan ser encontrados y atacados. Pero entonces las torcasas dicen, ¿y nosotros por qué rayos te hemos de servir a ti? Ajá. Nosotras estamos muy felices aquí en la tierra y no tenemos ninguna razón de servirte a ti. Y entonces en ese momento se presenta una parvada de cuervos y se inclinan ante Isis y le dicen, oh madre, nosotros estaremos gustosos de servirte y de borrar tus huellas camino hacia el sol. Y entonces Isis dice, benditos sean ustedes, amados y amigos cuervos, por eso morarán siempre en mi templo, mientras que ustedes, torcasas malditas, sean por no haberme servido, casadas serán por siempre. Y así es. Muchísimas gracias. Pues por último, dos cuestiones que estoy a recordar. Bueno, una nota alterna a lo que se ha dicho y algo que recordé. La primero, pues resulta curioso que un ave cuyo canto sea tan poco melodioso, cuyo canto de hecho pueda llegar a ser enervante, esté asociada con Apolo, el señor de la lira, el señor de la poesía. Aparentemente, si nos ponemos a analizarlo, descubriríamos que en realidad sí hay bastante relación entre la poesía y el canto del cuervo. Y lo otro que recordaba ahorita, Roberto Bolaño cuenta que en cierta ocasión visitó la tumba de Borges y que le pareció extraño que alrededor de la tumba de Borges se agrupaban cuervos. Y de pronto me sentía en un poema de Poe, lo dice literalmente. Y estos cuervos que estaban en la tumba de Borges lo hicieron mirar el entorno y descubrió que en realidad llenaban el cementerio. Y bueno, pues dice que este descubrimiento, esta serendipia, hizo que se pusiera a buscar otras tumbas, con la esperanza de encontrarse con la de Calvino. Y pues alguna otra voz, algún otro graznido que tengamos por ahí, alguien más que quiera participar. Bueno, estaba recordando también una película muy famosa del hijo de Bruce Lee, que pues así como comentaba el compañero que había un grupo de rock, también se trata de eso la película, que es un rockero y pues lo matan y y él regresa a tomar venganza con un cuervo como guía. Pero se hizo tremenda esa película porque pues en esa propia filmación pues resulta que se le fue un tiro en serio a este actor y pues ahí mismo pues falleció. Entonces, esas asociaciones que no dejan de traer el color negro y pues el ser humano así como con sus mentes muy sucias las extiende hasta la naturaleza y a este animal tan maravilloso las traspola y no digo, sino digo los equipos digo, no he investigado mucho, pero los equipos siempre están pues muy metódicamente hechos para las filmaciones y pues no sé, ahí intervienen otras cuestiones, pero como como aquí hemos visto, nuestra mente, pues, híjole, a veces sí
se va por otros caminos que consideramos oscuros, pero pues divina palabra que también nos puede sacar de esa oscuridad y ancestralmente pues mucho que aprender para esta modernidad que nos arrastra con una superficialidad increíble y cómo nos mete a eso, ¿verdad? A este eh, camino, supuestamente, pues ese cuervo, no pudieron elegir, no sé, otro animal más que un ave negra, nocturna, para guiar a la persona esta hacia la venganza y bueno, pues hasta ahí quedó este comentario que bueno, hasta dónde llegamos los seres humanos, digo, no he investigado mucho, pero pues, no me extrañaría que hubiese sido un fanático por ahí pues no sé si del propio Bruce Lee, del hijo de él, o de esta figura oscura, nocturna, que bueno, pues fue a dar hasta ese extremo. Sí recuerdo esa cinta. Sí es justamente una exploración muy curiosa, muy noventas, muy edgy, diríamos hoy, del papel del cuervo como psicopompos, como guía de las almas. Curioso filme, muy extraño en su atmósfera, muy raro, pero con unas secuencias, un par de secuencias que son bellísimas, que son muy poéticas. Interesante. ¿Alguien más, alguna otra aportación a nuestro graznido colectivo? Nadie. Pues no sé si gustan, damos por terminada la sesión. Los invito, por supuesto. Adelante, Silvia. Adelante. No es necesario pedir la palabra. Pueden participar libremente. Ay, disculpe, buenos días. Solo era un comentario ya más como terrestre. Aquí la cuestión es que había escuchado sobre, ahorita que mencionaban lo de la película, la participación de los cuervos en videos, en películas, en grabaciones. También tiene un encanto muy como mágico, ¿no? Porque son unos grandes actores, son unas divas, ¿no? O sea, no son animales que se puedan domar, son animales que gustan de robar cosas, de ser desobedientes, ¿no? O sea, no son domesticables de entrada, ¿no? Y obligan al ser humano a que si quieren participar en su película, les tienen que tener todo listo y a la mano y se les tiene que tener una especial atención. Incluso durante las grabaciones piden que no se tenga su atención y aparte no se tenga comida en el área, ¿no? Y se les guarde un respeto, ¿no? Entonces es un animal bastante inteligente, es muy, pareciera que juzgara, es muy, se comunica muy bien, es casi humano, por decirlo así, o sea, hasta sus graznidos pareciera que se comunican. Yo creo que es parte de la razón por la que la coexistencia con el ser humano ha permitido, o sea, pensar que este animal tiene una especie de esencia más allá de ser un ave, ¿no? Entonces, era un comentario ya como un poco fuera de las referencias bibliográficas que están manifestando. Pero sí es un animal muy inteligente, demasiado inteligente y poco domesticable, o nulamente domesticable. No necesita del halago del ser humano para existir. Sí, es un ave con TDA, decía por ahí. Sí aprende muy rápido, claro que aprende, pero tiene un nivel de exigencia que supera por mucho al de los gatos.
Los casos que he llegado a conocer de cuervos domesticados, a veces pareciera que el domesticado es el amo y no el ave. Eh, pero también, como les gusta tanto jugar, como son tan pícaros, como son tan charlatanes, ellos mismos, a veces tienen esta tendencia a, a extraviarse y a la desobediencia. Digo, el primero que lo comprobó fue Noé. Entonces, pues creo que, como decía Francisco hace rato, podemos imaginar el cuadro Noé viendo el desastre que había quedado después del diluvio y esperando que el ave regresara, y el ave simple y sencillamente estaba interesada en todo menos en volver. Entonces, al pobre Noé no le quedó más que agarrar una paloma, que yo creo que era lo que tenía por ahí. Y me pregunto qué tan distinto sería el mundo si el símbolo fuera un cuervo y no una paloma con una rama de olivo. ¿Alguien más? ¿No? Pues yo lo que quisiera es invocar nuestra naturaleza indómita para preguntar el parecer de todos ustedes sobre el tema que va a ser desarrollado en la próxima sesión de este coloquio, el cual me encantaría que alguno de ustedes lo definiera o que se escucharan varias propuestas y eligiéramos alguna. Así que abran los micrófonos y digan lo que se les venga en su mente de cuervos. Bueno, a mí me... Sí, perdón. Me surge el contraste, ¿verdad? La paloma. A mí me gustaría ver la serpiente también. Yo no recuerdo, pero creo que ya hicimos un capítulo sobre la serpiente. ¿Alguno de ustedes que ha participado en las previas sesiones lo tiene presente? ¿O yo estoy alucinando? Sí Voy a la revisarlo en este. tocamos. Sí la hicimos. Sí la Sí, recuerdo. hicimos la sesión de la serpiente. Sí, entonces vamos a hacer, a ver, entonces por lo tanto va ganando la paloma para no repetir la serpiente. Pero, ¿alguna otra propuesta? Los Y felinos. tiene que ser ave o puede ser algún otro No, animal. puede ser cualquier entidad simbólica. Ujú. A mí me encantaría el dragón. Las águilas, el dragón, la paloma. Las sombras, A ver, lo voy a anotar. hablar algo de las sombras. Bueno, creo que ya tenemos suficientes propuestas. Águila, dragón, paloma y sombra. Ya las tengo anotadas y si les parece bien, aunque no soy fan de las grandes democracias, sí puedo ser fan de las pequeñas decisiones democráticas. Entonces lo voy a poner en el foro y ustedes y el resto de los participantes que lo decidan por votación, ¿les parece? ¿No? Vamos a incluir ahí el águila, el dragón, la paloma y la sombra. Y bueno, la serpiente Verónica, gracias, fue una gran idea, pero te invitamos a que revises ese video que por ahí está sobre la serpiente, seguramente publicado en YouTube. Ahora, no quiero dejar de invitarlos también al próximo seminario Hermenéutica Simbológica General, Sanatana Dharma, es decir, en el cual vamos a retomar la exploración de la simbología y la geometría sagrada, pero a través de la mitología, que es mi mayor especialidad, la mitología indostaní. Eso que
convencionalmente conocemos como hinduismo y que voy a desarrollar en el Museo de Arte de Querétaro entre octubre y noviembre. Y les prometo un seminario verdaderamente exquisito, porque ahí es donde nos adentramos a lo que muchos de ustedes anhelaban en el pasado seminario, la espiritualidad, ya en materia práctica. Sé que algunos de ustedes ya están inscritos, pero los que estén aquí en Querétaro, no dejen de inscribirse. Va a ser un seminario bien interesante, se los prometo. Y quienes lo quieran tomar de alguna otra parte, pues pueden hacerlo también de manera asíncrona, ¿no? ¿Verdad? Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, a todas por su presencia. Creo que ha sido una alegría volvernos a ver, y que gracias a Alberto, que va a ser un acicate para mí y para este coloquio, podamos continuar ahora sí con una regularidad mensual, porque eso de menstruar 4 o 5 veces al año no es de Dios. Creo que deberemos menstruar cada 28 días como la luna lo manda, ¿no? Así que más o menos creo que nuestra próxima menstruación será la primera semana de, ¿cómo se llama? De octubre, ¿no? Estaríamos pensando el 5 de octubre, domingo 5 de octubre, ¿verdad, mi querido Alberto? Así es, sería lo ideal. Ya más hacia fin de año, pues sí habrá un desplazamiento en fechas, porque pues dentro de este ciclo de renovación, de final y renovación, tenemos ya muy cerca las fiestas eh, de fin del 25, inicio del 26. Y pues sí, y esperemos ver el resultado de la pequeña encuesta, de este pequeño ejercicio democrático no vinculante que haremos a fin de conocer el siguiente símbolo y seguir explorando este océano. Después de todo, no somos más que tiempo, y tiempo cifrado en lenguaje. Creo que es una de mis figuras más queridas esta. Entonces, iremos descubriendo poco a poco, iremos elucubrando. Ha sido un gusto para mí, espero haber cumplido sus expectativas. Se nota la novatez. Hasta ahora mi presencia en estos espacios ha sido sobre todo para dar clases, pero es muy diferente. Agradezco muchísimo su presencia, su atención, su existencia, y espero que nos veamos por aquí muy pronto. El tiempo pasa rápido y en un mes estaremos de nueva cuenta. Agradezco su atención. Francisco, muchísimas gracias por todo, y el coloquio persistirá, al menos por una buena temporada. Gracias. Gracias, querido Alberto. Gracias. Gracias a los dos. Gracias a todos. Feliz Gracias. domingo. Muchas gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias. Bonito domingo. Bye. A criar cuervos para tener más ojos.